a llenar el formulario 033 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Este ayuda a los odontólogos para poder realizar su labor. Tenemos que recordar que es un instrumento médico-legal que permite al profesional mantener un registro secuencial y organizado de la atención brindada a los pacientes. Y también quiero añadir dos enfermedades, alteraciones hematológicas, que va a ser la anemia por déficit de hierro y la leucemia aguda y crónica, presentando sus manifestaciones clínicas. Acompáñenme a llenarla. Listo, vamos a empezar a llenar la historia clínica formulario 033, en la que vamos a dirigirnos al inicio de la hoja, que vamos a encontrar celdas en donde se va a llenar lo que es el nombre, apellido, sexo, edad y número de la historia clínica o número de cédula de identidad del usuario o del paciente. Después tenemos el punto 1, que va a ser motivo de consulta. Se anotará la causa en versión del informante, es decir, las palabras textuales que el paciente nos dice o el familiar, entre comillas. Luego tenemos la barra número 2, en donde es la enfermedad o problema actual. Aquí se van a registrar los síntomas en orden secuencial. Vamos aquí a tener un orden que podemos ver en la hoja con letras pequeñas, en donde vamos a poner la cronología, localización, características, intensidad, causa aparente, síntomas asociados. Cabe recalcar que cuando el paciente no refiere síntomas, se va a escribir como paciente asintomático. Tenemos la barra número 3, que va a ser antecedentes personales y familiares. Aquí dice que se va a marcar con una X las celdas cuadradas a la derecha de la enfermedad que manifiesta el paciente, que puede ser de tipo personal o familiar. Esto hay que tener en cuenta que se debe considerar hasta el 3er grado de consanguinidad y 1º de afinidad. Y si el paciente no presenta antecedentes, se va a anotar no refiere antecedentes. Ya. Tenemos en la barra número 4 los signos vitales. Aquí se va a anotar lo que es presión arterial, frecuencia cardíaca por minutos, temperatura con grados centígrados, frecuencia respiratoria en minutos. Y como estamos hablando de dos patologías hematológicas, en anemia vamos a tener pacientes que presentan hipotensión. En la barra número 5 va a haber el examen del sistema estomacognático. Aquí se va a marcar en la celda a la derecha la patología diagnosticada y se escribirá el número y nombre de enfermedad de la región afectada. En el caso de que un paciente no presente patología, se va a colocar sin patología aparente. Y bueno, como estábamos hablando de dos enfermedades que afectan son alteraciones hematológicas, como la anemia por déficit de hierro, vamos a notar, por ejemplo, lo que es mucosa pálida. Cuando un paciente entra, vamos a poder ver estos signos como mucosa pálida, la atrofia de papilas y mucosa, queilitis angular, ardor y dolor lingual, las aftas, y es muy importante ya que puede causar cáncer oral y de faringe. También tenemos la leucemia aguda y crónica. En esta vamos a encontrar lo que son hemorragias, petequias del paladar duro y blando, hemorragia gingival espontánea, ulceración de la mucosa oral y úlceras gingivales y candidiasis oral. Luego encontramos la barra 6, que es el odontograma, en el cual vamos a tener en cuenta utilizar un lápiz bicolor, ya que se debe anotar con color rojo para la patología actual y el azul para tratamientos previamente realizados. Obviamente con la simbología autorizada que nos indica en el recuadro de aquí. Tenemos también los indicadores de salud bucal, en donde se va a realizar, se va a observar y a diagnosticar estas piezas
en donde se anotará lo que es placa, cálculo y gingivitis, de acuerdo al orden que se estipula en la historia clínica, y si hay ausencia de estos órganos, se proseguirá con la segunda columna. Y para los niños será la tercera columna, en lo que es la dentición temporal. Y también anotaremos lo que es en las columnas de índice CPO el resultado del odontograma. Y también tenemos lo que es la parte de acá, en donde se va a anotar la enfermedad periodontal, también si hay fluorosis y la maloclusión. Proseguimos con el formulario 033. En la parte de atrás vamos a encontrar lo que es la barra número 10, que son planes de diagnóstico terapéutico y educacional. Aquí dice que se va a marcar al lado derecho, en estas celditas, el tipo de examen que se requiera solicitar a nuestro paciente. Puede ser una biometría, química sanguínea, en este caso como son alteraciones hematológicas, anemia por déficit de hierro y leucemia aguda crónica, es indispensable realizar lo que es exámenes hematológicos. De ahí también podemos añadir lo que son los rayos X u otros exámenes que nos ayuden a confirmar lo que es el diagnóstico por parte del profesional. Tenemos la barra número 11, que es el diagnóstico. Aquí vamos a tener estas celdas en las que vamos a colocar el diagnóstico, y también vamos a registrar en la columna del CIE a lo que corresponde la enfermedad diagnosticada. Y también tenemos lo que es PRE y el DEF, que se marcará con X. Siguiendo tenemos lo que es la fecha de apertura, la fecha de control. Esto va a colocarse una vez concluido el plan terapéutico, y se anotará la fecha que el paciente debe regresar para el control. Y obviamente se escribirá en la celda del profesional el nombre del profesional. Y tenemos la barra número 12, que va a ser diagnóstico y complicaciones. Aquí se escribirá nuevamente el diagnóstico y las complicaciones que presenta el paciente. En caso de tener ausencia de complicaciones, se va a poner no presenta complicaciones. Luego tenemos los procedimientos, en que se escribirá el código del procedimiento que está dado en lo que es el CIE 10. Y también es obviamente que hay que ver la nomenclatura de cada una de estas prestaciones odontológicas. Luego tenemos la columna de prescripciones, y se escribirá indicaciones y recomendaciones que pueden ser generales o específicas. Por ejemplo, como la aplicación de hielo, calor, no ingerir alimentos. Aquí también se va a anotar lo que son los fármacos, en este caso de la patología encontrada en la anemia y la leucemia. También tenemos lo que es el código y firma, en donde se va a poner lo que es la firma del profesional y el código respectivo. Es importante, como estudiantes y profesionales del campo de salud, en este caso de odontología, saber el correcto llenado de la historia 033 que nos brinda el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ya que esto nos ayuda a mantener una evidencia documentada sobre la secuencia ordenada de los episodios de salud y enfermedad del usuario, mejorar la planificación de la atención de los usuarios y permitir una evaluación de calidad de atención a cada uno de nuestros pacientes. Es importante que sepamos llenarlo de una manera correcta, es decir, ordenada, con letra legible y esfera azul. Gracias.